Se ve la pantalla, ¿no? Tampoco lento mi internet. Sí, se ve tranquila. Yes. Tu micrófono lo silenciaste. Ya, es que me sale admitir. Ya. Vamos a No te empezar preocupes, entonces. nosotros admitimos, no te preocupes. No te distraigas por lo que vamos a admitir. Nosotros nos encargamos, tranquila. Ya. Buenas noches, chicos. En la clase de hoy vamos a avanzar lo que viene a ser músculos de la cabeza y también irrigación. Vamos a empezar con los músculos de la cabeza. Para su estudio, dividimos a los músculos de la cabeza, cuáles son los músculos del cráneo, cuáles son los músculos de los párpados, cuáles son los músculos de la nariz, cuáles son los músculos de la boca o los This labios. meeting is being recorded. ¿Ya? Entre los músculos del cráneo vamos a estudiar al músculo occipital o al músculo frontal. Entre los músculos de los párpados vamos a ver al músculo superciliar, orbicular, de Horner, muy importante, los músculos de la nariz, músculo piramidal, transverso, y a todos estos músculos, así en su clasificación, mejor para estudiarlo, los vamos a ver, uno por uno. Primero vamos a empezar con lo que vienen a ser los músculos del cráneo, ¿no? Teníamos al occipital y al músculo frontal, como lo podemos ver acá, el músculo occipital y el músculo frontal. Aquí, ¿qué vamos a estudiar en cada uno de los músculos? Vamos a estudiar su origen, su inserción, su irrigación, su inervación y su función. Ya, empezamos con el músculo occipital. Muchas veces este músculo, antes de seguir, es llamado directamente occipito frontal, porque tienen una relación muy importante con esta aponeurosis de acá, que es la aponeurosis. Toda esta aponeurosis, chicos, es la aponeurosis epicraneal, ¿ya? Y dijimos que era el músculo frontal, y este de acá atrás, el occipital, por eso a veces lo estudian en uno solo. Ya, empecemos con el músculo occipital, como lo vemos acá, es un músculo cuadrilátero, aplanado y delgado, ¿no? Está ubicado en la parte posterior del cráneo. No sé si se acuerdan cuando estudiaron hueso occipital, la línea nucal superior, ¿se acuerdan qué músculos se insertaban? Se insertaban lo que era el músculo occipital, se insertaba lo que era el músculo esplenio, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y por eso acá tenemos como origen del músculo occipital la línea nucal superior del hueso occipital, ¿ya? ¿Y dónde va a terminar? ¿Se acuerdan de esta aponeurosis epicraneal? Se va a insertar entonces en lo que viene a ser el borde posterior de la aponeurosis epicraneal, y esto es lo que les decía a ustedes. Miren acá, se los coloqué bonito, el origen, los 2/3 externos, ¿qué cosa? La línea occipital superior, que es lo mismo que la línea nucal superior, es otro nombre. Ya también puede originarse en la apófisis mastoidea y su inserción en esta aponeurosis epicraneal que les venía diciendo. ¿Ya cuál es su irrigación? Vamos a ver más adelante a detalle la irrigación. Tengan en cuenta que todos los músculos que les mencioné en sí, de todos los músculos de la cara, ¿no? Están inervados e irrigados por lo que viene a ser la arteria, bueno, en este caso occipital, pero la mayoría está irrigado por la arteria facial, pero la mayoría acá está inervado, como ven acá, por el nervio facial, ¿ya? Porque el nervio auricular posterior rama del facial, y acá, si se dan cuenta, está inervado por motoramente y sensitivamente, ¿ya? Motoramente, es decir, para cumplir su función, por el nervio facial. Este nervio auricular posterior es rama del nervio facial, y el ramo sensitivo en sí es del nervio occipital menor. Cuando estudiamos plexo cervical, ustedes van a ver que hay un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. Y en el plexo cervical superficial es donde va a estar este nervio occipital menor inervando al músculo occipital, ¿ya? Pero van a ver que todos estos músculos de la cara, ya en sí este músculo del cráneo obviamente, pero en sí todos estos músculos que les clasifiqué al principio a ustedes, están inervados por el nervio facial, ya van a ver, casi todo va a decir nervio facial, todas las ramas van a ser casi el nervio facial. Y ahí su función va a tensar esta aponeurosis epicraneal, ¿ya? Y también va a hacer ligeros movimientos a los pabellones del oído.
Ahora vamos a ver al músculo frontal. ¿Qué podríamos decir del músculo frontal? Casi lo mismo, ¿no? ¿De dónde se está originando el músculo frontal, como vemos acá? ¿Esta vez de qué? Del borde anterior, ¿dónde está mi puntero? Del borde anterior de esta aponeurosis epicraneal, ¿ya? ¿Y dónde se va a ir a perder este músculo? Van a ver que el músculo frontal se va a ir relacionando con los fascículos de otro músculo, que viene a ser el músculo superciliar, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ya vemos acá su descripción, también es un músculo cuadrilátero, delgado, ¿ya? Y está ubicado en la parte anterior del cráneo. Ahora veamos su irrigación. Como les decía, van a ver de aquí en adelante casi que todo va a estar irrigado por la arteria facial, ¿ya? Y ven acá otra inervado, el ramo temporofacial. ¿Esta rama de qué nervio creen que sea? Del nervio facial, ¿ya? Casi todo va a estar inervado por el nervio facial, rama del nervio facial. Y su función ayuda a contraer, a elevar las cejas, ¿ya? Es también conocido el músculo frontal como el músculo de la tensión, ¿ya? Vamos a ver entonces, ahora esos eran los músculos, la clasificación que les expliqué del cráneo, ¿no? El músculo occipital y el músculo frontal. Ahora vamos a ir a los músculos, podríamos decirlo, de los párpados. Van a ir rodeando esta vez ahora estos músculos a lo que viene a ser la cavidad orbitaria. Ya todo lo que viene a ser la cavidad orbitaria van a ir rodeando estos distintos músculos. ¿A cuáles tenemos acá? Músculo superciliar, este musculito de acá, el superciliar, que les dije que se mezclaba sus fascículos con este músculo de acá, que es el músculo frontal. Este músculo orbicular, que va a tener dos porciones, enseguida las voy a explicar. Este musculito de acá, que es el músculo de Horner, muy importante, lo preguntan mucho la función del músculo de Horner, ¿ya? Vamos a ver entonces el músculo superciliar. Este músculo superciliar, o también conocido como corrugador de la ceja, creo que así lo llaman Rubier, si no me equivoco. ¿De dónde van a ser primero? ¿Cuál es su origen? Su origen, chicos, es el ángulo interno de la cavidad orbitaria, ¿ya? El ángulo interno de la cavidad orbitaria. ¿Y dónde se va a insertar? Aquí está un agujero, se acordarán, en hueso frontal, o bien era una escotadura o un agujero, el agujero suborbitario o superorbitario, ¿ya? ¿Y con qué musculito se va a, por así decirlo, se va a entrecruzar o mezclar con su fascículo? Va a ser con el músculo que les decía, el músculo frontal, ¿ya? El músculo frontal. Entonces, aquí tenemos lo mismo, con lo que les decía, el origen, ángulo interno de la cavidad orbitaria. ¿Dónde se insertaba? Cerca del agujero supraorbitario, este agujerito de acá, donde me pasaba el van supraorbitario, o sea, vena, arteria y nervio supraorbitario, ¿ya? Y se confundía, ¿no? Con lo que era el músculo frontal. Irrigado, de nuevo, arteria facial. Van a ver que la arteria facial es rama colateral de la arteria carótida externa más adelante, ¿ya? Inervado por el nervio facial, y su función es tirar hacia abajo y hacia adentro la región ciliar, ¿ya? Internamente, ¿ya? Entonces, tira hacia abajo y hacia adentro la región ciliar. Ese es el músculo superciliar, este de acá. Ahora vamos a ver otro músculo. Este músculo orbicular de los párpados encima está rodeando casi toda la cavidad orbitaria. Este músculo orbicular de los párpados en realidad es un esfínter por excelencia, es decir, que me va a abrir y cerrar los ojos, ya los párpados, perdón. Entonces aquí vamos a tener dos porciones en este músculo orbicular de los párpados, ¿ya? Una porción palpebral, esta de acá, toda esta porción es la palpebral, y una porción orbitaria, toda esta de acá, toda la que está rodeando la órbita, la porción orbitaria, y esta es la porción palpebral, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a originar el músculo orbicular de los párpados? El músculo orbicular de los párpados va a tener dos tendones, ¿ya? Acá lo tenemos en esta imagen de acá. Tiene dos tendones lo que viene a ser el músculo orbicular. Este de acá, no sé si se lo pueden llegar a ver, este de acá es el tendón directo, ¿ya? El tendón directo, como lo ven, ¿dónde se está insertando? Esta es la apófisis ascendente del hueso maxilar, ¿no? Entonces, ahí va lo que viene a ser el tendón
directo de este músculo orbicular de los párpados, pero el de atrásito que ven ahí, el de atrás, es otro tendón, que es el tendón reflejo. Y no sé si se acuerdan en hueso del unguis, cuando le habrán explicado, en la cresta del unguis se insertaba un músculo muy importante. ¿Cuál era entonces? Era el tendón reflejo del músculo orbicular de los párpados, ¿ya? Eso yo lo sé preguntar mucho. Ya, entonces, en la cresta del unguis se insertaba este músculo. Por acá está el unguis. Entonces, en esa cresta del unguis se inserta el tendón, ¿qué cosa? Reflejo, ¿ya? Del músculo orbicular de los párpados. Entonces, ya vimos que tiene dos tendones de origen, ¿ya? ¿Y cómo va a terminar? Si ven acá, este tendón se está bifurcando, es decir, se está dividiendo en superior y en inferior, y va a ir a terminar en la región profunda de la piel del ángulo externo de la órbita, ¿ya? Por acá. ¿Cómo lo ven acá? Entonces, ¿se entendió? El músculo orbicular de los párpados tiene entonces, de origen, dos tendones, ¿no? Uno directo, el de acá, y uno reflejo. Reflejo en la cresta del unguis y el directo en la apófisis ascendente del hueso maxilar, ¿ya? Y acá lo mismo entonces. ¿Cómo está irrigado? Por la arteria facial, ¿ya? Cada vez van a ver casi todo irrigación, inervación, todo casi arteria facial y nervio facial, para que no se pierdan, ¿ya? ¿Cuál es su función? Como les decía, esfínter de los párpados, ¿ya? También ayuda a comprimir lo que vendría a ser por acá el saco lacrimal, ¿ya? Muy importante eso de ahí. Otro músculo también que podemos mencionar es el músculo de Horner, ¿ya? El músculo de Horner está en el interior de ese, en pocas palabras, de ese tendón reflejo que acabamos de ver, ¿ya? Este músculo de Horner tiene una importante función que la saben preguntar mucho, que me va a dilatar los puntos lacrimales, ¿ya? Pueden anotarlo, dilata lo que son los puntos lacrimales. ¿Y dónde se va a insertar? Este músculo de Horner también se va a insertar en lo que viene a ser la cresta del unguis, junto con ese tendón reflejo que les decía del orbicular de los párpados. Entonces, esos dos músculos se me insertan, ¿no? En lo que viene a ser en la cresta del unguis. En sí, un músculo y un tendón, ¿ya? ¿Y dónde se va a insertar entonces? En pocas palabras, va a continuar con esa bifurcación de los tendones de lo que viene a ser el orbicular de los párpados. ¿Y por qué me va a estar irrigado entonces? Por la arteria facial de nuevo y por el nervio facial, ¿ya? Filetes palpebrales. En sí, este nervio facial, por si acaso es extenso, presenta cuando vean pares craneales, que si no me equivoco es mañana, van a ver que presenta diferentes filetes nerviosos, se va subdividiendo, van a ver ramas colaterales, terminales, ya, del nervio facial, y por eso le llega inervación de este nervio. ¿Ya cuál es su función? Ayuda a comprimir el saco lacrimal y me va a dilatar los puntos lacrimales, músculo de Horner. Ya, ahora vamos a ver los músculos de la nariz. Ya tenemos entonces al músculo piramidal, lo vamos a estudiar, el músculo piramidal. Tenemos también al músculo transverso y tenemos el músculo mirtiformes. Y también el músculo dilatador de la nariz. Todos estos cuatro músculos, piramidal, transverso, el que ven acá, mirtiformes y dilatador del ala de la nariz, acá. ¿Ya? Lo mismo acá, miren acá, piramidal, transverso y la porción del ala de la nariz, ¿no? El dilatador del ala de la nariz. Vamos a empezar entonces con lo que viene a ser el músculo piramidal o prócer. ¿Se acuerdan cuando estudiaron huesos de la nariz? Se insertaba lo que era ahí el músculo piramidal, ¿no? Lo que era en el borde interior de los huesos de la nariz, se insertaba lo que vendría a ser el músculo piramidal, y donde se insertaba, si se dan cuenta, el músculo piramidal entrecruza lo que son sus fascículos con lo que viene a ser el músculo o toda la región superciliar. Ya toda la región superciliar entonces está entrelazando sus fascículos, este músculo piramidal, ¿no? ¿Y dónde está ubicado, en pocas palabras, si lo decimos nosotros? En todo el dorso de la nariz, ¿ya? En el dorso de la nariz es donde está ubicado el músculo piramidal. ¿Y qué creen? ¿Por qué está irrigado e inervado?
irrigado por la arteria facial, inervado por el nervio facial, ¿ya? Específicamente por filetes suborbitales. Van a ver el nervio facial, como les digo, tiene varios filetes nerviosos, no solo nervio facial, ¿ya? ¿Y cuál va a ser? Este músculo piramidal va a, en pocas palabras, va a llevar la piel o va a tirar inferiormente la región de las cejas, como está entrelazado con el músculo superciliar, me va a formar como líneas transversales en la frente, ¿ya? Pero acá, chicos, les voy a mostrar finalmente todas las acciones que me causa cada músculo, ¿ya? Al finalizar. Vamos a ver ahora el músculo transverso de la nariz. Este músculo transverso de la nariz, que es este de acá, ¿ya? Va a tener dos porciones, una poneurótica y una porción carnosa, ¿ya? En los músculos transversos de la nariz también vamos a tener una importante función que me va a hacer todos estos fascículos, todos los fascículos del dorso de la nariz, lo va a tirar interiormente, ¿ya? Y este músculo transverso de la nariz, ¿dónde se va a originar? ¿Ya? En lo que viene a ser en el cartílago de la nariz, y donde se va a insertar en sí todos sus fascículos, me va a ir a terminar con el músculo que está por acá, que es el músculo mirtiformes, que enseguida lo vamos a estudiar. Todos sus fascículos van a terminar con el músculo mirtiformes, y también está irrigado por la arteria facial, inervado por el nervio facial, ¿ya? El músculo transverso de la nariz. Acá está el músculo que les decía, que era el músculo mirtiforme, de acá, que se entrelazaba sus fascículos con el músculo transverso de la nariz, ¿ya? Este músculo mirtiformes se inserta, o se aloja en lo que viene a ser la eminencia canina, ¿ya? O en la focilla mirtiformis, ¿ya? Entonces, ¿dónde está insertándose este músculo? Primero, como les decía, se va a insertar en lo que viene a ser la región del subtabique. También van a llegar fascículos que se confunden con el músculo transverso de la nariz, y este músculo me va a deprimir el tabique nasal, o ¿qué me va a hacer? O me va a bajar ese tabique nasal y me va a estrechar lo que vienen a ser las narinas, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ahora otro músculo importante es el músculo dilatador de las fosas nasales. Este músculo dilatador de las fosas nasales, como están viendo, es este de acá. El músculo dilatador de las fosas nasales se va a insertar en el borde posterior del ala de la nariz, ¿ya? Y va a ir a terminar en lo que viene a ser la cara profunda de la piel de las aberturas nasales. ¿Para qué? Para cumplir su función, es decir, me va a dilatar los orificios nasales, ¿ya? ¿Y cómo está irrigado? Por la arteria facial e inervado por el nervio facial. Ahora, estos otros músculos también son muy importantes su estudio, los músculos de los labios, de la región de los labios. Tenemos al músculo orbicular de los labios, si se dan cuenta ya me está rodeando otra cavidad muy importante que vendría a ser la cavidad bucal. También tenemos acá el músculo bucinador, vamos a ver quién lo perfora, el músculo bucinador. Vamos a ver otro músculo elevador común del ala de la nariz, labio superior, vamos a ver el músculo canino, músculo cigomático mayor, menor, son varios músculos, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces con el músculo orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios se lo estudia primero dividiéndolo, ¿no? Aquí, entonces, el músculo orbicular de los labios me va a rodear toda la cavidad bucal, ¿ya? Entonces, nace de la línea media y me va a converger ¿hacia dónde? Hacia el ángulo de la boca. Todos sus fascículos me convergen, o se dirigen, mejor dicho, hacia el ángulo de la boca, ¿ya? Y también este músculo orbicular de los labios, como lo ven acá, va a estar irrigado por la arteria facial e inervado por el nervio facial, ¿ya? ¿Y qué me va a hacer? También va a servir como ¿se acuerdan del orbicular de los párpados? Igual sirve como esfínter, ¿ya? Es decir, que me va a abrir y cerrar la cavidad bucal, ¿ya? Acá lo mismo, irrigación e inervación. Ya, ahora acá hay un músculo muy importante, chicos, que es el músculo del silbido, ¿ya? Es el músculo bucinador. Este músculo bucinador
ya lo más importante de acá, de este músculo bucinador, es que este músculo está perforado por un conducto, ¿ya? Que es el conducto de Stenum. Ya este conducto de Stenum es de la glándula parótida. Ya, y me va a venir a terminar a nivel del segundo molar, pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, ¿por quién está perforado lo que viene a ser el músculo bucinador? Por el conducto de Stenum. ¿Ya? ¿Y dónde va a terminar? A nivel del segundo molar. ¿Ya? ¿Y dónde es su origen de este músculo bucinador? ¿Ya? El origen del músculo bucinador en sí es extenso, ¿ya? El origen es extenso, tiene varios orígenes que lo van a leer, pero en sí se llega a originar desde la apófisis pterigoides, también va a originarse de todo lo que viene a ser del hueso de la mandíbula, del hueso maxilar, lo van a ver, y todos se van a dirigir en uno solo, sus fascículos se dirigen en uno solo, ¿hacia dónde? Hacia el ángulo de la boca o comisura de los labios también se llama, ¿ya? Comisura de los labios o ángulo de la boca. Todos estos fascículos del músculo bucinador me van a terminar a ese nivel, ¿ya? Y como bien vemos acá, les decía que el origen era amplio, ya entonces como vemos acá, irrigado por la arteria facial y estas ramitas, la temporofacial y la cervicofacial, como les decía, vienen a ser ramas del nervio facial, ¿ya? ¿Y cuál es la función de este músculo bucinador? Tirar hacia atrás lo que es la comisura labial, ya que ahí están terminando en sí todos sus fascículos de inserción. También comprime el aire, ¿para qué? Para silbar. Entonces, chicos, este músculo bucinador, si les preguntan, es el músculo de silbido, ¿ya? El músculo bucinador. Ahora tenemos otro músculo que es este de acá, el elevador común del ala de la nariz, ¿ya? Y del labio superior. Como ven, en donde me está terminando sus fascículos para que se llame así, para que me eleve lo que es el ala de la nariz y el labio superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería el origen del fascículo que termina en lo que viene a ser el labio superior? Ya, primero tendría, tienen un origen en común, ¿no? Los dos, que viene a ser la apófisis ascendente del maxilar. Todo este huesito de acá decíamos que era, por acá, el hueso maxilar, este es su apófisis ascendente. También está en relación con los huesos propios de la nariz. Entonces, tiene dos fascículos, ¿no? Que me terminan uno en el ala de la nariz y otro fascículo externo que me termina en lo que viene a ser el labio superior, ¿ya? Y este está irrigado por la arteria facial e inervado por el nervio facial. Y su función, como aquí lo dicen, ¿no? Me va a elevar lo que es el ala de la nariz y también el labio superior, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? El músculo elevador común del ala de la nariz y labio superior. Pero tenemos un elevador propio del labio superior, como lo ven acá, este musculito de acá, es el músculo elevador propio del labio superior. Ya, este músculo, como ven acá, se está originando cerca de este agujero suborbitario, ¿ya? Y está también rodeando lo que viene a ser la órbita, ¿no? Entonces, de ahí se me va a dirigir ¿a dónde? Hacia el labio superior. Y si se dirige hacia el labio superior, ¿cuál va a ser su función? Pues este músculo me va a elevar lo que viene a ser el labio superior. Vea, como su nombre lo dice, muy fácil. Y ya 1000 veces ya se nos quedó, yo creo, irrigado por la arteria facial e inervado también por el nervio facial. ¿Ya? Entonces, muy sencillo ya estos músculos. Elevador propio del labio superior, reborde inferior de la órbita hacia el labio superior. Esos son. Ahora tenemos al músculo canino. ¿Se acuerdan en hueso maxilar que estudiaron la fosa canina y se alojaba lo que era el músculo canino, ¿no? Este estaba por debajo ya del agujero suborbitario, a diferencia del músculo elevador propio del labio superior. Entonces, este de acá, ¿dónde está terminando? Ya está terminando más cerca del ángulo de la boca, ¿no? O de la comisura labial. Entonces, me va a llevar este músculo, ¿cuál va a ser su función? Me lleva el músculo, o la comisura labial, mejor dicho, hacia arriba y hacia afuera, ya el músculo canino. Entonces me lleva a la comisura labial, que es donde está terminando en sí el músculo, ya, de insertarse hacia arriba y hacia afuera.
¿Ya? Y ya está, ya sabemos su irrigación y su inervación. Ya aquí entre estos dos musculitos de acá, lo que vienen a ser el músculo cigomático menor y lo que viene a ser el cigomático mayor, han llegado a preguntar, ya porque sí los diferencian en dónde es su terminación tanto del cigomático mayor y del cigomático menor. Ya el músculo cigomático menor, todos ya sabemos o estudiamos al hueso malar, ¿no? En huesos de la cara estudiaron al hueso malar. Entonces decíamos que el músculo cigomático menor en sí se insertaba en lo que era el borde anteroinferior del hueso malar, ¿no? Ya lo sabemos. Pero ¿dónde está terminando este músculo cigomático menor? Me termina en el labio superior, ¿ya? En el labio superior me termina el cigomático menor y van a ver que el cigomático mayor, que está por debajo del cigomático menor, me va a terminar en la comisura de los labios. Muy importante ya esa diferencia, que el cigomático menor me termina en el labio superior y el cigomático mayor va a terminar a nivel de la comisura de los labios. Eso no se olviden, ya muy importante. Es la mayor diferencia que hay entre estos dos músculos cigomáticos. Como lo ven acá, el menor en el labio superior. En cambio, el mayor se me va a insertar, como ven acá, este es el mayor, se me inserta en la comisura labial. Muy importante eso. Ahora vamos a ver otro músculo que viene a ser el músculo risorio de Santorini. Este músculo risorio de Santorini, como su nombre lo dice, que es el músculo de la risa, va a tener su origen en lo que viene a ser de la región parotidia, se va a dirigir a la comisura labial también, ¿ya? De la región parotidia hacia la comisura labial. Y también está irrigado por la arteria facial e inervado por el nervio facial, ¿ya? Y su función va a ser atraer hacia atrás la comisura labial, por eso se le denomina músculo de la risa, ¿ya? Ahora tenemos otro músculo, el músculo triangular de los labios. ¿Se acuerdan qué músculos se insertaban en lo que era la línea oblicua externa de la mandíbula? Es pregunta de examen. Los músculos eran el triangular de los labios, el cuadrado de la barba, el músculo platisma cutáneo del cuello. Esos músculos se insertaban en esta línea oblicua externa de la mandíbula. Al estudiar mandíbula lo han debido ver, qué músculos se insertan en la línea oblicua externa. Y uno de estos era el músculo triangular de los labios o depresor de la comisura labial. Ya. Entonces, ¿cuál sería el origen si decimos? Sería esa línea oblicua externa de la mandíbula, sería el origen. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar, como su nombre lo dice, ¿dónde va a cumplir la función? En la comisura labial. Entonces, aquí va a terminar. Entonces, línea oblicua externa y me va a terminar o se va a insertar en la comisura labial. Ya, entonces ese sería el músculo triangular de los labios. O su nombre depresor me baja lo que viene a ser hacia abajo la comisura labial. Me lleva hacia abajo la comisura labial. Ya sabemos su irrigación y su inervación. Ahora acá está el otro, ¿no? El que les decía también que se insertaba en la línea oblicua externa, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el músculo cuadrado de la barba. También se inserta en esa línea oblicua externa de la mandíbula, no se olviden, este de acá, ¿ya? Pero este de acá, ¿dónde me va a terminar? Me va a terminar en el labio, como lo ven acá, en el labio inferior esta vez, ¿ya? Entonces, facilito, ¿no? Me va de la línea oblicua externa de la mandíbula hacia el labio inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser su función? Me va a llevar hacia afuera lo que viene a ser, como ven este acto acá está haciendo, ¿no? Me lleva hacia afuera lo que viene a ser el labio inferior. Ahora veamos otro músculo, que es el músculo de la borla del mentón o de la barba, o también conocido como músculo mentoniano. Este músculo mentoniano en sí se va a venir insertando directamente en el mentón, ¿no? Es lo más facilito, creo. ¿Y dónde se va, cuál va a ser su función? Me va a tirar hacia arriba lo que viene a ser acá la eminencia mentoniana, ¿no? También me va a elevar lo que viene a ser el labio inferior. ¿Ya? Y acá están en sí todos los músculos que les hablé. Acá está, ¿no? El músculo occipito frontal, ¿no? Este era el occipital, el frontal, este era el
occipital, esta era la aponeurosis epicraneal, el músculo orbicular de los ojos, orbicular de los párpados. También se acuerdan que tenían sus dos porciones, ¿no? Acá están, la porción palpebral y la porción orbicular. Este es el músculo prócer, el corrugador de la ceja, músculo de Horner. ¿Lo están viendo? Se ve la transición, yo creo, ¿no? Ya, entonces tenemos acá los otros músculos de la porción transversa, ¿ya? De la porción alar, el depresor del tabique nasal. Acá está entonces otros músculos, el elevador del ángulo de la boca, el músculo bucinador, que lo vamos a ver enseguida, que es perforado por lo que viene a ser el conducto de esteno de la glándula parótida, ¿ya? El músculo depresor del labio inferior, músculo mentoniano, músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿ya? Acá estamos viendo los músculos cigomáticos. Espera, va a desaparecer. Ya. Acá está entonces el músculo orbicular de la boca, compresor de los labios. Y acá están todas las acciones que les decía, ¿no? El músculo occipito frontal me va a hacer esta acción de formarme líneas transversales. También se llamaba músculo de la tensión, corrugador de la ceja, prócer. Todas estas funciones o acciones me realizan cada uno de estos músculos que hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan? El que me dilataba las fosas nasales. Acá está el risorio. ¿Ya? Todos estos. El platisma es más que todo se estudia músculos del cuello. Acá está el mentoniano, depresor del ángulo de la boca. Me llevaba, ¿no?, lo que era la comisura labial hacia abajo. Y acá está, ¿no? Bucinador, músculo del silbido, les decíamos. Cigomático mayor. ¿Ya? Orbicular de la boca. Ahora vamos a ver todos esos músculos en síntesis. Nosotros podríamos decir que están inervados por el nervio facial. Ya los músculos que acabamos de ver, en sí todos los músculos de la mímica facial. ¿Ya? Ahora si estudiamos a los músculos masticadores, se les suele preguntar ¿cuáles son los músculos masticadores? Vienen a ser el músculo temporal, el músculo macetero, que tiene dos porciones. Vamos a ver una superficial, que es esta de acá, y una profunda. Vamos a ver al músculo pterygoideo lateral. Vamos a ver al músculo pterygoideo medial. Todos estos músculos están inervados por el trigémino, ¿ya? Específicamente por la rama mandibular del trigémino. Van a ver igual en pares craneales, el trigémino se divide, ¿no?, en una rama oftálmica, una rama mandibular, en una rama maxilar, ¿ya? Entonces, casi todos estos músculos de la masticación, ¿ya?, me van a estar siendo inervados por el trigémino, a diferencia de los otros músculos que estaban inervados por el facial, ¿ya? Vamos a ver entonces el músculo, que sería el músculo temporal. El músculo temporal, chicos, me va a ocupar todo lo que viene a ser la fosa temporal. Como están viendo, tiene forma de un abanico. Este músculo temporal se va a insertar, ¿se acuerdan al estudiar hueso parietal? Había una línea temporal superior, una línea temporal inferior. Ya en la línea temporal inferior es donde se insertaba lo que viene a ser el músculo temporal, porque tenía una aponeurosis este músculo temporal, y su aponeurosis es la que se insertaba en la línea temporal superior, ¿no? Entonces, ¿dónde me va a terminar este músculo temporal? Se va a terminar en lo que viene a ser en la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Se acuerdan de la apófisis coronoides de la mandíbula? En esa apófisis coronoides de la mandíbula me termina, o llega a terminar este músculo temporal de insertarse, ¿ya? ¿Cómo está irrigado? Por la arteria temporal profunda y la temporal superficial, que más adelante las vamos a ver, y me está inervado por el trigémino. Estas son ramas, chicos, del trigémino, ¿ya? Nervio mandibular, rama del trigémino, ¿ya? Aquí, ¿cuál es su función? Me va a elevar lo que viene a ser todo esto de acá, que es la mandíbula, ¿no? Me eleva lo que es la mandíbula y también me retrae la mandíbula, es decir, que lo lleva todo casi hacia atrás, ¿ya? La mandíbula, esos movimientos entonces, eleva la mandíbula y retrae la mandíbula,
¿Ya? Entonces, ¿dónde es su origen, dijimos? Línea temporal inferior. ¿Y dónde me va a terminar? En la apófisis coronoides de la mandíbula. Ya, otro músculo también que les decía que tenía dos porciones acá es el músculo macetero. Ya, el músculo macetero tiene una porción superficial y tiene una porción, esta de acá, que es una porción profunda. Este músculo macetero, este es el principal músculo de la masticación que me va a cumplir la acción de elevar la mandíbula, como están viendo, casi ocupa toda la rama externa, ¿no? De lo que es la mandíbula, porque bien cuando estudiamos mandíbula se lo estudiaba por ramas y por cuerpo, entonces casi me ocupa toda la rama externa de lo que viene a ser la mandíbula. En sí, toman de referencia para su inserción esto de acá, que es el arco cigomático. Entonces podríamos decir que la porción superficial del macetero se inserta en la parte anterior, o como se dice, los 2/3 anteriores de este arco cigomático, y el fascículo profundo o la porción profunda en el tercio posterior. Ya entonces toman de referencia este arco cigomático para así ver sus inserciones, ¿no? O sea, de su origen, ¿hacia dónde me están dirigiendo? A toda la cara externa en sí de la mandíbula, de su rama externa. Todo aquí va a estar la rama de la mandíbula, en la parte externa, ahí se va a insertar en sí todo este músculo macetero, ¿no? ¿Cómo está irrigado entonces? Por la arteria maceterina inferior, ya, y su inervación también, nervio trigémino, ¿ya? El trigémino. Todas estas ramitas que ven acá, nervio mandibular, temporomaceterino, todo esto son del trigémino. Ya es el principal elevador entonces de la mandíbula y también tiene la función de retraer la mandíbula, es decir, llevar toda esta parte de acá, de la mandíbula hacia atrás, ¿ya? Entonces, esa es su principal función del músculo macetero, que es otro de los músculos de la masticación. Ahora vamos a ver un musculito más fácil de entender, es el músculo pterigoideo medial. Han debido ver en lo que viene a ser esfenoides, ¿no? El músculo pterigoideo medial se formaba lo que era una fosa de las apófisis pterigoides, se formaba una fosa pterigoidea, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, de esa fosa pterigoidea, este músculo pterigoideo medial que vemos acá, se me va a dirigir a un punto craniométrico en sí, al gonium, al ángulo de la mandíbula, chicos. Ahí me va a terminar lo que viene a ser este músculo pterigoideo medial, muy sencillo. Entonces, de la fosa pterigoidea hacia lo que viene a ser el ángulo de la mandíbula o gonium, se me viene a insertar este músculo. Y como está irrigado por la arteria facial, también va a llevar ramas de la arteria maxilar interna, inervado por el trigémino también, como les decía, todos estos músculos de la masticación están inervados por el trigémino. ¿Y cuál va a ser su función del pterigoideo medial? Me va a elevar la mandíbula. Ya. Y más adelante también vamos a ver que este músculo pterigoideo medial nos ayuda a formar acá un ojal, ¿ya? Que es el ojal retrocondilio de Jubara. Lo vamos a ver su contenido y por qué es importante estudiar este ojal. También tenemos acá finalmente el músculo pterigoideo lateral. Este músculo pterigoideo lateral, como ven acá, tiene dos fascículos o dos porciones, una superior y una inferior, ¿ya? La porción superior, chicos, del pterigoideo lateral, se va a insertar en el esfenoide, específicamente en el ala mayor de lo que viene a ser el hueso esfenoides, ¿ya? Y su fascículo inferior se me va a insertar también, ¿no? Pero esta vez en el ala externa de las apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan? Las apófisis pterigoides tenían un ala externa, un ala interna. En el ala externa de la apófisis pterigoides me viene a insertar el fascículo inferior y en el ala mayor el fascículo superior. ¿Y dónde me está terminando? ¿Qué parte de la mandíbula está de acá? Pregunta de examen. En el cuello del cóndilo de la mandíbula, chicos, me termina su inserción, el músculo pterigoideo lateral. Y entonces, ya vimos que mayormente su origen es en el esfenoides y me termina ¿en dónde? En la mandíbula, ¿ya? En el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya?
Y también está inervado por el nervio mandibular e irrigado por la arteria maxilar interna, y vamos a ver sus ramas de esta arteria maxilar interna más adelante. Acá está, músculo temporal, esa es su aponeurosis del músculo temporal, ¿ya? Acá está el macetero, sus dos porciones, una porción superficial, una porción profunda. Aquí hablábamos, ¿no?, de ese arco cigomático, los dos tercios anteriores, el tercio posterior, ¿ya? Acá está el pterigoideo, vamos a verlo enseguida. Pterigoideo lateral, también superior, inferior. El superior, dijimos en el ala mayor del efenoides, el inferior en el ala externa de la apófisis pterigoides. ¿Ya? Y el medial venía de la fosa pterigoidea hacia el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y acá está lo que les decía, este ojal retrocondilo de Jubara. ¿Qué músculo de acá es este? El músculo pterigoideo medial, ¿no? El músculo pterigoideo medial. Estamos viendo dónde está terminando. Entonces, este ojal retrocondilo de Jubara, ¿cuál es su principal, lo que queremos saber acá, parte de los límites? Aquí los límites, este es el ligamento esfenomandibular, es el límite medial, el límite lateral, este es el cuello del cóndilo, ¿ya? Cuello del cóndilo, este es el cóndilo, todo esto entonces es la mandíbula, ¿no? Este es el cuello del cóndilo, este es el ligamento esfenomandibular, ¿ya? Entonces, ese límite que me están formando, tanto la mandíbula como ese ligamento, me va a tener de contenido lo que es la arteria y la vena maxilar interna, ¿ya? Y un nervio muy importante que es el nervio auriculotemporal, y ese nervio auriculotemporal también es rama del trigémino, ¿ya? De la rama mandibular, rama del trigémino. Entonces, eso es importante, ¿no? Contenido del ojal retrocondilo de Jubara, arteria y vena maxilar interna y nervio auriculotemporal, rama del trigémino, ¿ya? Sus límites y su contenido. Ya, ahora vamos a entrar, con eso acabamos entonces lo que vendría a ser miología de la cabeza. De nuevo se lo repito, en síntesis podríamos decir que todos los músculos, ustedes me estudian bien la clasificación que les expliqué al comienzo, y me dicen que todos los músculos de la mímica facial están inervados por el nervio facial, y todos los músculos de la masticación están inervados por el nervio trigémino, el quinto par craneal, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que viene a ser irrigación de la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá que tomar en cuenta? Primero vamos a definir qué viene a ser una arteria, ¿ya? Una arteria, chicos, no son nada más que conductos membranosos, ¿ya? ¿Y para qué me va a servir una arteria? Todas estas de acá, ¿a qué me refiero con irrigación? Ustedes escuchan irrigación y se refiere a arterias, ¿ya? Entonces, una arteria son conductos membranosos, ¿ya? Entonces, ¿para qué me va a servir las arterias? Van a transportar sangre, ¿ya? Toda esa sangre va a estar oxigenada, las que están transportando las arterias oxigenadas. Entonces, ¿desde dónde la está llevando ese oxígeno? O esa sangre que me están transportando las arterias, desde el corazón, ¿ya? Todas las partes del cuerpo, entonces, desde el corazón, chicos, me va a llevar estos conductos membranosos o arterias, me llevan sangre o me transportan sangre hacia todas las partes del cuerpo desde el corazón. ¿Y cuál es la que nos va a interesar acá a nosotros? Es la arteria aorta, chicos. La aorta es la arteria principal en sí que me va a transportar toda esa sangre del corazón a todo el resto del cuerpo. Esta arteria aorta, que me hubiera gustado ponerlo más grande en la imagen, acá está. La arteria aorta, vamos a usar estas dos imágenes para entenderlo, porque acá está con el corazón. Y entonces, esa arteria aorta se va a originar, vamos a ponerlo acá, es esta de acá, ¿no? Toda la aorta, aquí para que se ubique un poquito, la aorta. Toda esta arteria aorta, chicos, se origina de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. El corazón en sí se me va, a ver, vamos a ver si puedo dibujar. Después no podía borrar. Ya. Aquí tenemos nuestro corazón. Y acá vamos a tener, el corazón tiene 4 cavidades. Ya, tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos. ¿Ya? Del ventrículo
izquierdo, entonces, chicos, del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿ya? Y vamos a ver un trayecto inmenso que tiene la aorta. Primero, su trayecto va a ser ascendente, y no es nada más a esto que me refiero de acá. A ver. Y no se mueve la... Ya, acá está. Su trayecto va a ser primero ascendente. Y acá esta aorta ascendente me va a dar ramas, ¿no? A las arterias coronarias. Ya, y sí vamos a ver. El que vamos a estudiar hoy en sí es callado de la aorta. Otro, a medida que va en su trayecto, ya, va a formarme un arco. Ya, ese arco es el callado de la aorta o arco aórtico. Y este callado de la aorta me va a dar 3 ramas. Una viene a ser el tronco brachiocefálico, otra rama es la arteria carótida primitiva izquierda o carótida común, también le dicen, izquierda, y otro es la arteria subclavia izquierda. Muy importante esos 3 ramitos que me da el callado de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Entonces estamos viendo, después de esta aorta que estamos diciendo, va a descender, ¿no? Ahora va a ser aorta descendente. Va a descender por el tórax, me va a llevar, como estamos viendo acá. ¿Vieron? Desciende por el tórax, luego llega al abdomen, finalmente se va a dividir en 2 ramas ilíacas, ¿ya? Ilíacas comunes, van a ver la derecha, la izquierda, igual da una terminal sacramedia, eso más adelante, ya entonces ya vimos el trayecto de toda esta arteria aorta, ¿no? Aorta ascendente, arco de la aorta, aorta descendente. Entonces, la que nos va a interesar el día de hoy, es para estudiar, ¿no?, la irrigación de la cabeza, va a ser el callado de la aorta, ¿ya? Esto vamos a verlo más adelante, la aorta descendente. Entonces, empezamos hablando de las ramas del callado de la aorta. ¿Cuáles vienen a ser? Ya vimos acá unos cuantos. Este tronco brachiocefálico, ¿ya? Aquí hay una importante relación, chicos. Acá ustedes, cuando me estudien más adelante lo que viene a ser tórax, van a estudiarme, a ver, vamos a ver acá. Muy lento está mi señal. Ya. Vamos a ver por acá, que está lo que es el esternón, ¿ya? Que va a estar unido a lo que viene a ser la clavícula, ya. Entonces, a ese nivel de la articulación esternoclavicular, ya vamos a ver que este tronco brachiocefálico me va a dar otras 2 ramas, ¿ya? Este tronco brachiocefálico se divide entonces y me da 2 ramas. ¿Cuáles van a ser estas ramas? Va a ser la carótida común derecha y la subclavia derecha, porque hemos visto que del lado izquierdo nacen directamente del callado. No es necesario que haya un tronco para que recién salgan estas arterias. Y entonces se dan cuenta, este tronco brachiocefálico entonces en sí me da esta carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿Ya? Entonces estamos viendo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las ramas del callado de la aorta? Estas 3 de acá. Tronco brachiocefálico, subclavia izquierda y carótida común izquierda. Ya sabemos qué ramas me da el tronco brachiocefálico. Vamos a seguir entonces. Señal. Ya, ahora vamos a ver lo que viene a ser la carótida primitiva, ¿ya? O la carótida común, que yo les decía, derecha, izquierda, ¿no? Esta carótida primitiva, chicos, hay una importante diferencia, ¿no?, que hemos podido ver, a veces lo preguntan. Dicen, ¿qué diferencia entre la carótida común derecha, de esta de acá, y la carótida común izquierda? Una de ellas es el origen, porque estamos viendo que la carótida común izquierda nace directamente del arco de la aorta y la derecha nace del tronco brachiocefálico, ¿ya? Esa es la importante diferencia que... Y la importante relación que tienen estas carótidas comunes, que son las que vemos acá estas 2 carótidas comunes, es esto de acá. Pregunta de examen. El paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cómo está conformado el paquete vasculonervioso del cuello? Uno viene a ser la vena yugular interna, ¿ya? El otro viene a ser lo que viene es la carótida común
y lo que viene a ser aquí el nervio vago, ¿ya? Entonces está formado, ¿cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? Yugular interna, nervio vago y carótida común, ¿ya? Y esta carótida común, chicos, tanto derecha como izquierda, a nivel de lo que viene a ser el borde superior que ven acá, no está bien dibujado, pero este de acá, este cartílago se llama cartílago tiroides. Van a estudiarlo muy bien, este cartílago tiroides en laringe, ¿ya? Los cartílagos de la laringe van a verlo. A nivel de este cartílago tiroides, al nivel del borde superior, ven esta arteria carótida común, me da sus ramas terminales. No me diferencian acá si sea derecha o izquierda. Las dos carótidas comunes me van a dar tanto una rama carótida externa. La carótida externa se va a dirigir mayormente a toda la cara, ¿ya chicos? A toda la cara. Mientras la carótida interna me va a dirigir a todo, casi todo el encéfalo y se va a dirigir a lo que viene a ser a los órganos de la visión, ¿ya? Porque van a ver que la carótida interna, y siempre la preguntan esa rama de la carótida interna que es la arteria oftálmica, van a ver, se va a dirigir a los órganos de la visión, ¿ya? Entonces, muy importante eso, ya diferenciar entre las arterias carótida externa e interna, ¿ya? Entonces, resumen que les quería dar, la carótida común o primitiva, tanto derecha como izquierda, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, de este cartílago, se dividen ya en terminales, carótida externa y toda esta es la carótida externa. Van a ver ahorita todas sus ramas, tranquilos. Y esta es la carótida interna. ¿Ya? Esta de acá, esta de acá. Vamos a ver otros dibujos. Y paquete vasculonervioso del cuello, que es una importante relación de estas arterias. Acá está de nuevo. ¿Ven acá? Acá está la carótida común y me va a dar sus ramas, ¿no? La externa y la interna. ¿Ven hasta dónde está llevando la interna? Esa es una importante relación, ¿ya? Aquí lo mismo. Arteria carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a la carótida interna y carótida externa. ¿Ya? Vamos a ver. Y cada una de estas ramas o arterias, chicos, van a tener ramas colaterales y ramas terminales. Ahora, ¿a qué me refiero con ramas colaterales? Ya, porque terminales está más de claro explicarlo, ¿no? Que es donde va a terminar su distribución. Las colaterales, chicos, en sí, cada arteria, digamos la arteria carótida externa, va a tener colaterales, ¿ya? Aquí estamos viendo una, la arteria occipital, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que van a continuar su recorrido, su distribución, ¿ya? A eso me refiero con colaterales. Aquí está. ¿Cuáles son entonces las ramas de la carótida externa? Vamos a empezar hablando entonces de la arteria carótida externa, ¿ya? Ay, me cansé un poco la voz. Ya, la arteria carótida externa, primero, ¿qué dijimos que era? Que está. Esta de acá es la carótida. Me pasaba, es que. Esta de acá es la carótida externa. Vamos a usar el anotador acá, color rojo. Esta de acá es la carótida externa. Entonces esta de acá abajito seguía siendo la común o la primitiva. Y se dividía, ¿no? En externa. Esta de acá es la interna, ¿ya? Esta después la vamos a ver. Primero esta. Esta arteria carótida externa, chicos, va a tener ramas colaterales, ¿ya? Ramas colaterales. Y ramas terminales, ¿ya? Las ramas terminales van a ser la temporal superficial y la maxilar interna. Esta de acá, la maxilar interna, tiene hartísimas ramas y esta es la arteria temporal superficial, ¿ya? Vamos a ver acá que la arteria carótida externa me va a dar 6 ramas colaterales. Ya me da 6 ramas colaterales. ¿Cuáles son sus ramas colaterales que me da esta carótida externa? ¿Ya? Primero tenemos a la arteria tiroidea superior. Esta de acá, no sé si la ven. Esta primera arteria que sale de la carótida externa es la arteria tiroidea superior. Y van a ver, y les voy a explicar enseguida que esta arteria tiroidea superior me va a tener varias ramas también. No solo es tiroidea superior. Pero acá podemos ver uno de sus ramitos, ¿ya? Muy importante,
uno de sus ramitos de acá que está yendo hacia esta membrana, que es la membrana tiroidea. ¿Por qué? Porque el que está aquí abajito, chicos, no lo quiero complicar mucho, pero es el cartílago tiroides, el que estábamos hablando grave, ¿no? Donde llegaba a bifurcar la carótida común. Este de acá es el hueso hioides, y por eso esta membrana, ¿qué nombres tiene? Tiroidea. Ya, ¿qué les quiero mostrar acá? Que esta ramita de la arteria, esta de acá que estamos hablando, la tiroidea superior, va a penetrar esta membrana tiroidea, ¿ya? Más adelante igual vamos a ver otras imágenes, pero como adelanto, ¿no? También otra rama que da, esa era una rama colateral entonces de la carótida externa. Otra rama que me da es la arteria lingual, ¿ya? La arteria lingual. Enseguida la vamos a ver, la arteria lingual se dirige por varios músculos, ¿ya? Músculos hioideos, músculos de la lengua, ¿ya? Vamos a ver en cuáles son sus terminales, que es pregunta de examen, ¿ya? Faltan entonces ramas colaterales y terminales de cada una de estas, de la tiroidea superior, de la lingual, pero estamos viendo todavía, ¿no? También otra que tenemos es la faringe ascendente. En sí esta arteria faringe ascendente se va más que todo por dentro, ¿no? La faringe ascendente es un poco conseguir imágenes. También tenemos lo que viene a ser otra arteria que vemos acá, que se está dirigiendo posteriormente, que es la arteria occipital, ¿no? Esta arteria, la arteria desde acá, occipital. Igual va a tener ramos colaterales y terminales que vamos a ver enseguida. Otra arteria muy importante igual, esta arteria de acá, toda la que están viendo acá, que se dirige por la glándula submandibular, va a pasar también parte del músculo por acá, el macetero, se va a dirigir hasta el ángulo interno, chicos, de la órbita. ¿Quién es esta de acá? La arteria facial, ¿ya? La gran arteria facial. ¿Ya? Entonces estamos viendo cada una de las ramas, ¿no? Y otra ramita de acá, muy fácil saber qué rama es la arteria auricular posterior, ¿ya? Entonces ya vimos algunas de las ramas de la arteria carótida externa. Son 6 las colaterales, ¿no? Vimos la tiroidea superior, lingual, faringe ascendente o inferior, facial, auricular posterior, la que estaba acá, y la arteria occipital. Esas son las 6 ramas colaterales de lo que viene a ser la arteria carótida externa. Aquí cuando ustedes estudien cada una de las arterias, sería muy bonito que les coloquen mnemotecnias, ¿ya? Es decir, algunas palabras para que se acuerden. O sea, a veces es difícil conservar lo que viene a ser la memoria. Normalmente utilizaban la mnemotecnia, si no me equivoco, acá era tilín, fa... Yo lo ocupaba en realidad hasta tilín, fa, fa. ¿Ya? O caufa, creo. Ya. Entonces, ti de tiroidea superior. Lin de lingual. Fa de faringe ascendente. Otra fa de facial. Y así, ¿no? Inventarse palabras para así acordarse, ¿no? De cada una de estas arterias. Entonces ya vimos, esas son las colaterales de la arteria. ¿Qué arteria es esta? Arteria carótida, toda esta de acá, la carótida externa, ¿ya? Y sus terminales, que son la temporal superficial, que va a ascender, ¿no? Hacia arriba, es decir, que va a tomar una dirección ascendente, y la arteria maxilar interna, la que tiene hartísimos ramos, ¿ya? Entonces, ya vimos arteria carótida externa, ¿no? Un poco de sus ramas. Ahora vamos a ver una por una. A ver. Aquí está lo mismo, ¿no? Lo que les decía. Tiroidea superior, la facial, me va a ir a terminar al ángulo interno de la órbita, occipital, ¿no? Acá está toda la temporal superficial, me va a dar ramos terminales, que es ramo parietal, ramos frontales, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está, primer arteria colateral, que es la arteria tiroidea superior. Ya la tiroidea superior es esta de acá. Esta vimos, ¿no? Que era la arteria carótida externa, y había un ramito, ¿no? Que era la tiroidea superior y me penetraba esa membrana que les dije, la membrana
tiroidea, ¿no? Entonces, ese ramito que penetraba la membrana tiroidea era una rama colateral de esta arteria tiroidea superior. ¿Qué ramita era? Era la arteria laringea superior la que me penetraba esta membrana tiroidea. ¿Por qué? Porque este huesito de acá que se estudia en huesitos del cuello, es el hueso ioides, ¿ya? Y este de acá es el cartílago tiroides, y por eso esa membrana se llama así, membrana tiroidea. Y van a ver incluso que hay músculos igual, supra, infraioideos, y que también les van a llegar, ¿no? Lo que viene a ser irrigación de estas arterias. Ya vamos a ir viendo. Entonces, esto en sí es netamente casi memoria, porque a veces las imágenes, como lo ven acá, es difícil de conseguir, pero ya han visto cuál es la arteria tiroidea superior, y han visto esa arteria importante que penetra esa membrana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de lo que es la tiroidea superior? Son 4, ¿ya? El ramo suboideo. Este ramo suboideo en sí, chicos, a ver, necesito imaginación. Aquí, este ramo suboideo, como su nombre lo indica, va a ir va a recorrer casi todo el borde inferior de este hueso de acá, que es el hueso ioides, ¿ya? Este hueso ioides. También hay otra arteria, que es la arteria esternocleidomastoidea media. Esta arteria esternocleidomastoidea media en sí, ¿por qué se llama así? Esternocleidomastoidea. No sé si conocen el músculo esternocleidomastoideo, que enseguida se los voy a mostrar. Este músculo le llega irrigación de esta arteria, ¿ya? Una pequeña irrigación le puede llegar de la arteria tiroidea superior. Ya, pero el más importante de acá que ustedes no se tienen que olvidar es de la laringea superior, porque ya vimos que tiene una característica muy importante, que además de llevar irrigación a lo que viene a ser un músculo infraioideo, que es el músculo tiroideo, no los quiero confundir mucho, pero aquí esta imagen es mejor para que lo entiendan. Ya, a esto me refiero yo. Este es el hueso que les digo, chicos. A ver, vamos a ir de nuevo. Vamos a ver acá. Este huesito de acá es el hueso, de acá, el ioides. Y este de acá es el cartílago tiroides. Ya, ahí está. Esta arteria, les dije que tenía ramas, ¿no? Una era el ramo suboideo, que pasaba por debajo de este hueso ioides. También les dije que había una arteria esternocleidomastoidea, que pasa, está cortado, ¿no? Que el músculo esternocleidomastoideo. Pero les dije que había la laringe superior que me penetraba esta membrana. En sí, esta es la membrana de acá que se está recubierta por estos músculos, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos músculos, chicos, van a estudiar ustedes en cuello los músculos supraioideos y los músculos infraioideos, o sea, los que están por encima, por debajo de lo que viene a ser el hueso ioides. Pero todos estos se insertan, ¿no? En sí en el hueso ioides. Ya, este músculo tiroideo que ven acá, le llega irrigación de la arteria tiroidea superior. ¿De qué ramo? De la arteria laringea superior. En sí es como si penetrara también el músculo y recién a la membrana, ¿ya? O directamente a veces puede penetrar la membrana, esta de acá, ¿ya? Como lo ven acá, está pasando directamente. Pero igual le puede llegar irrigación a este músculo tiroideo. ¿Ya? Y aquí también lo ven, ¿no? Más bonito también, incluso acá está la membrana. Entonces esa es la más importante ramita, si se dan cuenta, de la tiroidea superior, es de la laringea superior, porque también tiene una laringea inferior y tiene terminales. Yo normalmente para sus ramas terminales ocupaba la mnemotecnia. No la preguntan mucho, ¿no? De la tiroidea superior, sus terminales, pero yo utilizaba la mnemotecnia pie. ¿Por qué? Porque decía que había un ramo posterior, un ramo interno y un ramo externo. ¿Ya? Esas son las ramas terminales. O sea, en estos ramos termina esta arteria tiroidea superior. Estas ramitas que aquí les hablé, la laringe superior, laringe inferior, la rama suboidea, esas ramas son colaterales. Y las terminales son lo que les dije, ¿no? La posterior, el ramo interno y el ramo externo. Espero que se haya entendido. Son estos de acá nomás, a ver. Solo era para mostrar las imágenes, este resumen de acá en sí. ¿Ya? Colaterales, estas 4. Y terminales, estas 3. En esta van a terminar la arteria tiroidea superior. Externo, interno y posterior. ¿Ya? Y lo mismo. Ahora vamos a irnos a la arteria lingual.
Esta es la arteria, esa imagen. Esta es la arteria lingual. También nace de lo que viene a ser la arteria carótida externa. Esta de acá. ¿Se dan cuenta? En la aquí abajito, la primera que salía de la carótida externa era la arteria tiroidea superior. Ahora estamos yendo a la arteria lingual. Y muchas veces se pregunta cuál es la rama terminal de la arteria lingual. Es la arteria ranina. ¿Ya? La arteria ranina. Ya, ahora ¿cuáles son las ramas colaterales? Son la rama hioidea. Entonces ya están imaginándose, ¿no? Si dice rama hioidea, cerca de quién estará, ¿no? De ese huesito hioides. Arteria dorsal de la lengua y arteria sublingual. Ya. En sí, chicos, este ramo hioideo, o rama hioidea que dice acá, va a irrigar casi todos los músculos infrahioideos a los músculos infrahioideos, ¿a quiénes me refiero? ¿Ya? En sí creo que no están acá, no los anoté, ¿ya? Pero son el tiroideo, homoioideo, estiloioideo, ya lo van a ver esos músculos más adelante, o mejor retrocedo, estos de acá son. Estos son los músculos, chicos, infrahioideos. Esternotiroideo, tiroideo, homoioideo, esternoioideo, pero sobre todo el que está más cerquita, chicos, de la porción que podría irrigar la arteria lingual es el músculo tiroideo, ¿ya? Los demás están más lejos, si se dan cuenta, de los para ser irrigados por esta arteria lingual, ¿ya? Entonces, ¿a qué músculos más que todo va a irrigar esta arteria lingual? A estos músculos de acá, principalmente unos músculos de la lengua que son el geniogloso. Va a llegar irrigación entonces, chicos, acá al geniogloso, también le llega irrigación a lo que es al estilogloso, y estos principales músculos, ¿no? Al músculo llamado suelo de la boca, que es el músculo miloioideo, a este músculo miloioideo, y este músculo digástrico. Entonces, ramitos de la arteria lingual, sobre todo le va a llegar irrigación a estos músculos, ¿ya? Al miloioideo, al digástrico y al geniogloso. A esos tres músculos que les acabo de nombrar, principalmente les llega irrigación de estos ramitos que da la arteria lingual, ¿ya? Olvídense de los infrahioideos, están muy debajo. Acuérdense del miloioideo, del digástrico y del geniogloso, ¿ya? A eso. Vamos a ver ahora otra arteria, que es la arteria facial. Acá muchas veces se preguntan, ¿no? Porque han visto el trayecto que les mostré de la arteria facial. En sí tiene ramas en su porción cervical, en su porción facial, ¿ya? Es decir, ustedes me van a estudiar qué ramas se van a distribuir por la porción cervical y qué ramas se van a distribuir por la porción facial, ¿ya? Porque vieron que hasta dónde llega la arteria facial, hasta el ángulo interno de la cavidad orbitaria, les dije, ¿no? Entonces tiene un gran trayecto y me va a dar a todas estas ramitas que están viendo acá. Se lo aprenden muy bien de la porción cervical. Ahorita la vamos a ver. Arteria palatina inferior, arteria pterigoidea, arteria submaxilar. Es fácil de aprenderse en sí. Ustedes primero para aprenderse se aprenden desde acá. Submaxilar, submentoniana. Esas primero se aprenden y van a ver que va a ser más fácil. Porción cervical, arteria submaxilar, submentoniana, y ya después vienen las demás, ¿no? Palatina inferior, pterigoidea. Ya. Ahora eso eran de la porción cervical, esas 4 que les nombré. Ahora de la porción facial es más sencillo todavía. Arteria masseterina inferior, a las coronarias superior, inferior y del ala de la nariz. ¿Ya? Esas 4 son de la porción facial que enseguida vamos a ver. Y su terminal, chicos, les dije que terminaba, ¿no? A nivel del ángulo interno de la órbita. Entonces me va a dar a la arteria angular y después vamos a ver con qué arteria se me va a anastomosar o se me va a unir esta arteria angular. Ahora veamos las arterias. Estas son, a ver, vamos a ver. Esta de acá es la que les decía que era la arteria facial, ¿no? Esta de acá. Toda esta de acá. Vamos a remarcarla, toda esta. Todo esto de acá es la arteria facial. Ya. Entonces, la arteria facial, como están viendo,
Les dije que me daba ramos hacia la porción cervical y hacia la porción facial. Entonces, uno de los ramos que me daba, si se dan cuenta, aquí me está dando un ramo ascendente. Ese ramo es la arteria palatina ascendente. Es un ramo en la porción cervical, como están viendo acá. También se llama palatina inferior o ascendente, esa flechita como ascendiendo, ¿ya? Entonces, ya tenemos un ramito. También me va a dar a la arteria pterigoidea y su recorrido de lo que viene a ser la arteria facial, primero pasa por esta glandulita de acá, que es la glándula submandibular. Ya como están viendo, esta es la arteria, está pasando al lado cerca de la arteria, bueno, diré de la glándula submandibular. También va a pasar por delante, por acá, ¿quién viene? El músculo macetero, ¿no? Solo está cortado el músculo macetero. También una importante relación que tiene la arteria facial es pasar por el músculo macetero. También, ¿hacia dónde se está dirigiendo primero esta arteria? Hacia la comisura de los labios. ¿Y qué arterias me está dando? A la labial superior y a la labial inferior. Estas labiales superiores e inferiores son los otros nombres de esas coronarias que les dije. ¿Ya? Superior e inferior. ¿Ya? Y sigue su trayecto, acá me olvidé decirles, que da a esa arteria submentoniana, ¿no? Y acá, al terminar, ya me da finalmente su otro ramito, que es la arteria angular. ¿Ya? La arteria angular, por ahí me olvido, esta arteria angular, chicos, se va a anatomosar con otra arteria, es decir, que se va a comunicar o se va a unir con otra arteria, que es la arteria nasal, que lo vamos a anotar. Y esta arteria nasal es rama de la arteria oftálmica, rama terminal de la arteria oftálmica. No se olviden, pregunta de examen. ¿Ya? La arteria terminal de la facial, que es la arteria angular, se anatomosa con la arteria nasal de la oftálmica. Y esta arteria oftálmica no es rama de la carótida externa, sino que es rama de la carótida interna. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, esos vendrían a ser los ramitos. ¿Y qué es importante que ustedes aprenden acá? Pues, ¿qué ramos pertenecen a la porción cervical y qué ramos pertenecen a la porción facial? Y que me digan esa anastomosis, ¿no? De la arteria angular con la arteria nasal de la oftálmica. Ya vamos a ver otro. Ya, ahora tenemos acá a la arteria occipital, esta de acá. Toda esta que está yendo posterior les dije que era la arteria occipital. Esta arteria occipital en sí también nos va a dar 4 ramos colaterales y 2 ramos terminales, ¿ya? ¿Cuáles son los ramos colaterales? Acá los tenemos, ¿no? A la arteria esternocleidomastoidea superior, ¿por qué? Porque esta arteria esternocleidomastoidea superior se va a perder en lo que viene a ser el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo, chicos, van a ver que tiene varias inserciones también, y por eso se va a confundir esta arteria, en ese músculo se va a perder. También tiene ramos musculares. ¿Se acuerdan de, creo si no me equivoco está acá? Acá está, más bonito. Este es el músculo esternocleidomastoideo, chicos. ¿Se dan cuenta? Acá está el esternocleidomastoideo, que no se cambie. Ya, está aquí el músculo esternocleidomastoideo y acá está el vientre posterior del músculo digástrico. Este músculo digástrico, no se preocupen, se estudia también en los músculos suprayoideos, es decir, este hueso yoides que grave les estoy repitiendo, cuando estudiamos los músculos suprayoideos, se estudia el músculo digástrico, el miloioideo, y entonces este músculo digástrico es este de acá. Tiene 2 vientres, ¿no? Un vientre anterior y un vientre posterior. Este vientre posterior junto con el esternocleidomastoideo, esta porción acá del esternocleidomastoideo, van a estar irrigados por lo que viene a ser esta arteria. ¿Qué dijimos? La arteria occipital. Esta arteria de acá entonces se dirige hacia esos músculos, ¿ya? Esternocleidomastoideo y vientre posterior del músculo digástrico. Esta con imágenes más bonito, ¿no? Y entonces me va a dirigir todas estas ramas. Ya vimos las musculares, a qué músculos se dirigen. También otra arteria estilomastoidea en sí, arteria estilomastoidea. ¿Se acuerdan del agujero estilomastoideo? Entonces, rama colateral, ¿de quién es?
de la arteria occipital. También una arteria meningia, ¿ya? Esta en sí, las arterias meningias se van a perder en la dura madre. Ya son muy importantes. Y las ramas terminales me da una rama externa y una rama interna. Casi siempre la rama externa, no sé si se nota acá, se va a anastomosar con otra arteria, que es la arteria auricular posterior. Ya igual es rama colateral de la carótida externa. Entonces aquí en síntesis, en arteria occipital, me estudian los ramitos y ya vieron a qué músculo se dirige, ¿no? La arteria occipital. Ya no se complique mucho. Ahí están los músculos. Ahora vemos otra más fácil todavía, que es la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior tiene 2 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Muy fácil. Esta es la arteria auricular posterior. Está dirigiendo posteriormente al pabellón de la oreja. Esta arteria auricular posterior me va a dar ramos parotidios y también me puede dar a la arteria estilomastoidea, ¿ya? Y me va a dar ramas terminales. ¿Cuáles son estas ramas terminales? Me va a dar una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? A una rama auricular y una rama mastoidea. Muy sencillo, ¿no? Arteria auricular posterior. Ahora está la arteria que al principio no la pudimos ver, ¿no? La arteria faringia inferior. Aquí normalmente yo no sé por qué utilizaba la mnemotecnia Frappé, pero utilizaba, ¿no? Ramas colaterales, decía Frappé es la faringe inferior. ¿Por qué? Tiene ramos faringios y tiene ramos prevertebrales, ¿ya? Yo con esa mnemotecnia me acordaba de las ramas colaterales. Y su rama terminal es la arteria meningia posterior. Esta de acá es la rama faringia ascendente, inferior, ¿ya? O ascendente. Me dolió la garganta. ¿Ya? Entonces, esta se mete más profundo todavía, ¿ya? ¿Y a qué músculos más que todo se va a dirigir esta arteria? Su nombre mismo lo dice, ¿no? La faringia inferior o ascendente. Hacia los músculos de la faringe, los constrictores de la faringe. Van a ver ustedes que hay constrictor superior, medio, inferior en la faringe. En lo que viene a ser en el medio e inferior, creo que puse acá, aquí está por suerte. Aquí están los músculos, chicos, que les estoy hablando, los constrictores de la faringe, superior, medio, inferior. En el medio e inferior a estos musculitos se va a distribuir esta arteria faringea inferior y me va a dar esas ramitas, ¿ya? Más que todo sus ramas faringeas se dirigen hacia esos músculos de la faringe, esos constrictores. Ahora vamos a ver las ramas terminales. Ya acabamos con las colaterales, ¿ya? Ya acabamos que vimos que eran 6 colaterales, ¿no? ¿Cuáles eran las colaterales entonces? Ustedes eso no tienen que olvidarse: la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria faringea ascendente o faringea inferior, es lo mismo, la arteria facial, la auricular posterior, occipital. Entonces todas esas son ramas de la carótida externa, las colaterales. Ahora vamos a ver las terminales, ya. Estas son ramas terminales de la carótida externa. Seguimos en carótida externa, ya. Entonces, tiene también colaterales y tiene terminales. ¿Cuáles vienen a ser las colaterales? Y en sí, chicos, antes que acabemos, esta es la arteria temporal superficial, es la que va a ascender, dijimos, ¿no? Es la que va a ascender y me va a dar 2 ramitos terminales. A la región parietal me va a dar un ramo parietal y hacia la región frontal me va a dar un ramo frontal, ¿ya? Y a medida que está ascendiendo, igual va a dar otras colaterales, ¿ya? ¿Qué colaterales me va a dar? Había una mejor imagen, creo. Ah, no la coloqué. Ya. Me va a dar a lo que viene a ser a la arteria transversa de la cara, un ramo articular, arteria temporal profunda posterior. Ya todos estos ramitos se los van a aprender, ¿ya? Pero no lo preguntan mucho en sí, ¿no? ¿Saben de quién van a preguntar sus ramos? Es de esta arteria. De la arteria maxilar interna, ¿ya? La arteria maxilar interna en sí tiene un hechizo, en pocas palabras, para estudiar esa mnemotecnia. Si ahorita lo digo, no sé si me va a salir. A ver, me voy a arriesgar. Su mnemotecnia de la maxilar interna es Timemete de Mabuptepa al Subiptepa. Ya me salió. Ya entonces, esa es la mnemotecnia. Va, aquí está. Aquí está la mnemotecnia. Timemete de Mabuptepa al Subiptepa. ¿Ya por qué utilizan esta mnemotecnia? Para acordarse todos los ramos que brinda la arteria maxilar interna. ¿Y se acuerdan en qué región estaba esta arteria maxilar interna?
en qué ojal retrocondilio de Juvara estaba esta maxilar interna? Ya, entonces está bien relacionada, ¿no? ¿Se acuerdan del cóndilo de la mandíbula por acá? Entonces toda esta arteria tiene hartísimos ramos. Y lo van a estudiar así ustedes, en ramos ascendentes, en ramos descendentes, en ramos anteriores, en ramos posteriores, y pregunta de examen, su ramo terminal, que es solo uno. Por eso lo preguntan mucho, ¿ya? Su ramo terminal, chicos, es esta de acá. Es la arteria esfenopalatina, ¿ya? Pregunta de examen, no se olviden. El ramo terminal de la maxilar interna es la arteria esfenopalatina. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus ramos ascendentes? Cumplen la mnemotecnia T de arteria timpánica. Va a pasar por el tegmen timpani. Meningia media. La otra meningia menor. ¿Se acuerdan por dónde pasaban estas arterias meningias? Ahora T, temporal profunda media, temporal profunda anterior. Todas estas ramitas van a ver, cumplen la mnemotecnia y es más fácil, ¿no? Dentaria inferior, maceterina, bucal, pterigoidea, palatina. Entonces, chicos, todas estas, con ayuda de la mnemotecnia, se tienen que acordar todos los ramos de la arteria maxilar interna. Ya, pero que es importante también que sepan de la arteria maxilar interna. Es que esta arteria maxilar interna me va a ocupar dos fosas, ¿ya? Puede ser que se las pregunten, no sé, pero me ocupa la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Creo que no la anoté o lo puse, a ver. No, no la anoté. Entonces me ocupa, chicos, esas dos fosas. La pterigomaxilar y la cigomática, ¿ya? Y ocupa también lo que es el que les dije, ¿no? El ojal retrocondilio de Juvara. ¿Junto con quién? Junto al nervio auriculotemporal y su vena maxilar interna que la acompaña, ¿no? Ya. A ver. Me gustaría preguntarles qué pasa ahí en la arteria meningia media por qué agujero, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, redondo menor. Sí, la arteria meningia media pasa por el agujero redondo menor o agujero espinoso, si no me equivoco. La arteria meningia menor, también les pueden preguntar aquí, sobre todo de maxilar interna, les llegan a preguntar la rama terminal, ¿ya? Eso es muy importante, la esfenopalatina. Y acá están todas las ramitas en sí, ¿no? ¿Ya? Acá está la dentaria inferior, apenas se ve 4K, no pude conseguirles mejor esta imagen. Pero acá está, ¿no? La timpánica, ¿ya? Las arterias meningia menor, meningia media, y las temporales profundas, ¿no? Las que están acá, las ramos ascendentes, entonces están viendo que están ascendiendo, ¿ya? Son muy importantes. Ahora vamos a ver a lo que viene a ser la arteria carótida interna. Para no darle mucha vuelta, dijimos que la arteria carótida interna se dirigía, no ascendía más arriba todavía. ¿Hacia dónde? Hacia el encéfalo y hacia lo que era el globo ocular, o los órganos de la visión, le dije, ¿no? El globo ocular de una vez. Ya, esta carótida interna, chicos, vamos a decir que tiene ramos colaterales y tiene ramos terminales, ¿ya? A veces ya le dicen ramo terminal a la arteria oftálmica, ¿ya? Pero creo que en Testit está así la arteria oftálmica como colateral, ¿ya? Pero a veces ya la están tomando a la oftálmica como una terminal más de la carótida interna. Aquí la que más nos va a interesar, para hablar ahorita de un círculo arterial muy importante, que es este de aquí, que lo vamos a ver enseguida, son las ramas terminales. Y las que más le van a preguntar también van a ser las ramas terminales. Porque la arteria carótida interna, chicos, tiene un trayecto inmenso. ¿Ya? Vamos a ver entonces esta arteria carótida interna de ramas terminales me va a tener a las arterias cerebrales. Anterior, media, ya. La posterior, aquí no entra, ¿ya? No hay cerebral posterior en carótida interna. O sea, no es rama, no piensen que si hay una anterior, hay una posterior acá en terminal en carótida interna. Enseguida les voy a decir de dónde sale la cerebral posterior. Ya, entonces aquí, terminal cerebral anterior, media, comunicante posterior y coroidea anterior. Todas estas ramitas que acá están viendo son ramas terminales, son estas de acá. Miren acá. Estas son ramas. La cerebral media es una rama terminal. Esta cerebral anterior
es una rama terminal, ¿ya? ¿Qué más aquí estamos? Entonces están viendo aquí que la carótida interna está terminando en esos ramitos, ¿no? ¿Y de dónde salía, les dije, la arteria cerebral posterior? Ustedes van a ver acá, les voy a marcar esto de acá. ¿Se acuerdan de las arterias subclavias? Ya, chicos, de las arterias subclavias, como ramos ascendentes, me va a dar a la arteria vertebral y me va a atravesar todos estos agujeros transversos de las vértebras, en realidad de las 6 primeras vértebras cervicales, ¿ya? Entonces esa arteria vertebral me pasa por esos agujeros transversos, asciende, ¿ya? Y se va a unir con su otra vertebral, es que hay 2 vertebrales, ¿no? Una derecha, una izquierda, y se unen esas 2 vertebrales y me forman un tronquito, que es el tronco basilar. Y ese tronco basilar, ¿ya? Es la que me va a dar origen a la arteria, esta de acá, estas 2 arterias cerebrales posteriores. Entonces están viendo que la arteria cerebral posterior no me están haciendo de lo que es la carótida interna, sino de las arterias vertebrales en sí del tronco basilar, ¿ya? Entonces, cerebral anterior, media, comunicante sí, la comunicante posterior, que enseguida les voy a mostrar mejor, esa comunicante posterior sí me va a ser rama de la arteria carótida interna, ¿ya? Y la coroidea anterior igual. Pero la cerebral posterior, rama del tronco basilar, ¿ya? Ahora dicho eso, vamos a ver, nada falta, ¿no? Mencionar la arteria oftálmica todavía, pensé que íbamos a ir a polígono de Willis. Ahora vamos a ver. Creo que hay una mnemotecnia por ser de acá también. Ya, acá está la arteria oftálmica, chicos, en sí tiene hartísimos ramos también. Esta arteria oftálmica, ¿hacia dónde está destinada? Esto de acá que es el globo ocular, ¿ya? La arteria oftálmica entonces se dirige a lo que viene a ser el globo ocular, pero primero que me va a penetrar, chicos, ¿quién se acuerda? Bueno, no pueden hablar, ¿no? ¿Qué pasa por el agujero óptico? ¿Se acuerdan? El nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿no? Entonces su trayecto de esta arteria oftálmica primero es pasar por el agujero óptico, acompañado, ¿no? Del nervio óptico, y va a desembocar entonces ¿en dónde? En la cavidad orbitaria, llegando al globo ocular, ¿no? Entonces me va a dar varios ramitos acá. Fuera del nervio óptico, esta clasificación, si no me equivoco, es de Testit también. Fuera del nervio óptico me va a dar a la arteria lagrimal y a la arteria central de la retina. Esta de acá apenas se ve, no pude conseguir buenas imágenes acá, es muy difícil. Arteria central de la retina, ¿ya? Pero aquí hay una mnemotecnia muy bonita para acordarse de todas estas ramas. La cosa es que me acuerdo la nemo. Ya, es la señora Susi compra 2 muestras de etanol. No sé si se les va a quedar. A ver, vamos a ver si se cumple la mnemotecnia. Para acordarse todas estas ramas de la arteria oftálmica, chicos. ¿Se acuerdan de la señora Susi, ya? La de lagrimal. Señora, vamos a anotar señora con C para acordarnos. Ya. Ya, la señora Susi C, central de la retina. Susi de supraorbitaria. Compra, esto de acá. Compra, vamos a utilizarlo para las ciliares cortas. Hay ciliares cortas y ciliares largas, ¿ya? Entonces, posteriores, todas son posteriores, ¿ya? Pero son ciliares cortas y ciliares largas. Ese sería, entonces, Susi compra la C, ¿no? 2 muestras, estamos diciendo 2 muestras, entonces ahí está la M. Aquí está la muscular superior, la muscular inferior, de etanol. ¿Se acuerdan de las arterias etmoidales? ¿Qué pasaba por el conducto etmoidal posterior? ¿Qué pasaba por el conducto etmoidal anterior? Me pasaban estas arterias etmoidales. ¿Y de quién habían sido ramas? De la arteria oftálmica, ¿no? Y también me da arteria palpebrales igual, ¿no? Inferior y también puede dar a la superior. Entonces aquí tenemos, ¿no? Todas las arterias. Entonces se acuerdan un poquito de la nemo, de la señora Susi compra 2 muestras de etanol
y se van a llegar a acordar casi de los ramitos, ¿no?, que presenta la arteria oftálmica. ¿Y qué era importante acá que les dije, chicos? ¿Se acuerdan de sus ramas terminales? La arteria nasal. ¿Y qué les dije de la arteria nasal? ¿A quién se unía la arteria nasal? A la arteria angular de la... ¿Y esta arteria angular, rama terminal de quién era? De la arteria facial. Entonces ya todo tiene relación, ¿no? Se aprende entonces, aquí están las ramitas, más mejor si utiliza la Nemo. La señora Susi compra 2 muestras de etanol. Y al ratito lo cantan todas las ramas. Y ramas, esas son colaterales. Ya, si quieren me dicen todo directo en colaterales. Pero las terminales, las que le pueden preguntar es la arteria nasal, ya que se anastomosa o se une a la arteria angular, rama de la arteria facial. A ver, vamos a ir a la siguiente. No cambia. Ya. Ahora sí vamos a hablar de lo que viene a ser el polígono de Willis. ¿Ya? Un poquito ya les hablé al hablar de las ramas terminales de la carótida interna. En sí vamos a decir que este polígono de Willis, chicos, tiene 2 sistemas, ¿ya? Hay otros que lo estudian en 2 sistemas. ¿Qué sistemas? El sistema todo sistema anterior, chicos, es de la carótida interna y todo el sistema posterior es de la arteria vertebral, porque hemos visto quién me va a formar las arterias vertebrales, me forman ese tronquito basilar, ¿no? Entonces vamos a mejor aquí garabatear. Ya. Entonces les dije que el polígono de Willis está conformado por 2 sistemas. Vamos a poner una S. ¿Qué sistemas son? Un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior, ¿ya? ¿Qué les dije? ¿Conformado por qué arteria? La arteria, esta de acá. La arteria carótida interna, la que estamos estudiando. Y el sistema posterior, ¿qué les dije? Las arterias vertebrales. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es anterior y lo de acá es posterior. Estas son las arterias vertebrales. Ya. Ahí tenemos entonces los 2 sistemas. Ahora, ¿qué vamos a decir? La carótida interna ya sabemos su historia, ¿no? ¿De quién nace? De la arteria carótida primitiva o carótida común. No importa si es derecha o izquierda, también van a ser. Aquí están viendo la arteria vertebral. Les dije que nacía ¿de quién? De la subclavia y ascendía por los agujeros transversos de las vértebras, ¿no? ¿Ya? Y la arteria carótida, les dije que a nivel del borde superior del cartílago tiroides se dividía en una externa y en una interna. ¿Vieron? La interna va a ascender más todavía. Y me va a llegar a formar este polígono de Willis. ¿Por qué? Les dije, ¿no?, que la carótida interna me daba 5 ramas terminales. Bueno, en sí 4, porque la oftálmica en algunos es considerado como colateral. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Y aquí lo vamos a poner de una vez para no estar escribiendo. Uno era la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Otra arteria, ¿quién era? La, si no me equivoco, sí, cerebral anterior. También otra arteria era la comunicante posterior. Esta de acá, de que ven acá, no se nota esa comunicante posterior. Vamos a hacerlo con lila. Esta de acá es la comunicante posterior. No, esta de acá igual la tenemos grande, ¿no? Esta de acá, comunicante posterior. ¿Ya? Cerebral anterior, comunicante posterior. Esas ya estamos viendo que son ramas terminales ¿de quién? Del sistema de la carótida interna, ¿ya? De la arteria carótida interna. ¿Qué ramas también había? Había la cerebral media, habría la coroidea anterior, pero aquí, chicos, la cerebral media no me va a llegar a formar parte de este polígono de Willis, o sea, un límite, esta arteria cerebral media no me va a llegar a formar, era esta de acá, ¿no? Vamos a ver, no puedo mover. Diapos. Ya. Esta de acá, la cerebral media, ¿ya? Esta que les digo, no me llega a formar en sí un límite del polígono de Willis. Entonces, cuando les digan qué arterias me conforman el polígono de Willis, ustedes dicen a la arteria cerebral anterior,
a la arteria cerebral posterior. ¿Por qué les decimos de los sistemas? La cerebral posterior, les dije yo a ustedes que me nacía del tronco basilar. ¿Quiénes están aquí abajo? Las arterias vertebrales me formaban ese tronquito basilar y estas me daban a la cerebral posterior. Entonces, les voy a explicar mejor con límites para que no se les olvide. Ya, vamos a tener entonces el límite anterior, esto vamos a poner anterior, esto va a ser posterior. El límite anterior, ¿quién lo está conformando? La arteria cerebral anterior. ¿No? Esta de acá. Estas de acá, estas dos son las arterias cerebrales anteriores. Y el límite posterolateral, es decir, hacia posterior y lateral, ¿quién lo está conformando? La arteria comunicante posterior. ¿Ya? Entonces aquí también hay una comunicante anterior que me comunica ambas cerebrales anteriores, pero el lado posterolateral que les estoy diciendo está conformada por la comunicante posterior. ¿Ya? Y el límite posterior, la cerebral posterior. ¿Ya? Entonces están viendo que acá no le toma mucha atención a la arteria cerebral media, no forma parte de estos lados, ya chicos, de lo que viene a ser el polígono de Willis, por eso no la toman en cuenta a la arteria cerebral media, ¿ya? Pero es terminal también de la carótida interna, ¿ya? Pero si dan cuenta, más fácil para ustedes, límite anterior, arteria cerebral anterior, límite posterior, arteria cerebral posterior. Uno nace del sistema de la carótida interna y otra nace del sistema de la arteria vertebral, ¿ya? Porque esa arteria vertebral me forma el tronco basilar y me da la arteria cerebral posterior. Ya. Y ahí terminé, chicas. Ahora sí, estás ahí. Buenas, buenas. Con ustedes, The recording Nati, has stopped. Natalia, mío. Una biblioteca andante, la UCI Natalia, ya se habrán dado cuenta. Nada, chicos, agradecerle a la UCI por su predisposición a querer colaborarnos con esto. Y nada, voy a escribir en el grupo de WhatsApp para que ingresen, si es que alguno todavía se había salido o algo, para que le metamos el cuestionario de una vez. Natalia, ¿algunas palabras que quieras decirle? Estudien. Mentira, no sé. No, mentira. Que no dejen de leer anatomía. Les va a gustar la materia. Traten de mirar videos, hacer apuntes. Si es mejor, si lo dibujan también. En parte de arterias yo me ponía a dibujar, habiendo imágenes. Busquen también en Instagram, en Face. Hay hartas páginas que les van a ayudar a ustedes. Yo la verdad no sabía de Instagram, tiene hartísima infinidad de páginas. Y una página de Facebook también. Yo les recomiendo Baúl Médico, patrocinando mi página, Baúl Médico. Búsquenla, tiene mucho material. Busquen páginas así, lean libros. También la terminología que yo les expliqué más que todo es de Testit. Yo les sugiero leer, ¿no? Irrigación de Testit del tomo 2. Pero también la terminología varía, ¿no? Con lo que viene a ser Rubier. Hice unas tablitas que les voy a pasar al grupo, tanto terminología de Testit como terminología de Rubier, con las ramas terminales y colaterales, y se las voy a mandar como regalo. ¿Ya? Eso, nada más. Nati, gracias. Les voy a mandar. Cuídate. Nada, chicos, a ver, en el chat voy a pasar ahorita el cuestionario. Ya. Ya, perfecto. Son las 10:48 minutos. Tienen hasta las 54, sí, 54, 55 minutos. ¿Listo? Ahí les va. No se olviden sus datos, nombre, número, registro. Lo estoy mandando de nuevo
para los que ingresaron ahorita.